Les invito a abrir sus Biblias en Hebreos 12, 18 al 29. Hebreos 12, 18 al 29. Tengo entendido que se ponen de pie para leer la palabra, entonces nos ponemos de pie. Leemos la palabra del Señor. Porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. Porque ellos no podían soportar el mandato: si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido, diciendo una vez más: yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, y aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amado Señor, esta es tu palabra. Habla a nuestros corazones. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Yo no sé, hermanos, si no hay un texto en la Escritura que mueva más a una persona que este, a buscarle y acercarse a Dios. Vivimos una época que está marcada por ser donde se exalta lo trivial, lo pasajero, lo que pasa como si fuera permanente. Vemos en las iglesias cristianos nominales, y con esto me refiero a cristianos que solo vienen de vez en cuando a la iglesia, cuando no se les cruza un paseo un domingo en una finca. Estoy hablando muy antioqueño, en una finca. Vivo rodeado de fincas en Antioquia, muy bonitas todas, pero con muchas tentaciones para los jóvenes salir a pasear. De manera que el Evangelio, la palabra de Dios, ya no nos sorprende tanto. Alguna vez escuché a una aspirante a doctorado, hija de un profesor muy famoso en Medellín, decirme esto: a veces cuando voy un domingo a la iglesia, me tengo que preparar mentalmente. Si conozco el texto, ya sé de qué van a hablar. Ya sé lo que va a decir el predicador. Ya sé incluso los puntos que va a decir.
Y me tengo que preparar mentalmente para que Dios hable a mi corazón, como si fuera la primera vez. Y esto me lo decía preocupada, porque la vida cristiana se vuelve paisaje. ¿En qué momento dejamos de aprender? ¿En qué momento dejamos de asombrarnos por quién es Dios, por el carácter de Dios? ¿En qué momento dejamos de disfrutar lo que los antiguos, los reformadores, decían a la pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la gente en los auditorios decía: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Esto último se nos ha olvidado. Ya no disfrutamos a Dios, y perdona que hable tan generalizadamente. Perdemos de vista que Dios es nuestro disfrute y nuestro deleite, nuestro gozo y nuestra alegría. Y otras cosas parecen capturar nuestra atención. Por eso este texto, hermanos, nos impulsa a mirar hacia adelante y a tener una visión de un reino inconmovible y un rey que no se mueve. A mí, cuando me dieron este texto para predicar, y gracias Fabián por mandarme el texto, nos ayuda mucho a los predicadores cuando tenemos que hacer visitas que nos den el texto. Recuperar esa visión de que Dios está en el centro de la vida, que hay un reino que no se mueve cuando todo se mueve y se derrumba en nuestras sociedades. Recuperar la esencia de esta visión es lo que nos pide y nos anima este texto. Cuando uno estudia un texto bíblico, uno empieza como a desglosar cositas del texto bíblico. Y acá no sé si te llamó la atención cuando lo leíamos, siento que hay que leerlo varias veces este texto, pero hay una cosa que sobresale y es la identidad del carácter de Dios en este texto. Todas las cosas que describe a Dios, de lo que hace Dios, de lo que nos pone a pensar este texto y de lo que nos anima a pensar. Como que el escritor, viendo la sociedad de su tiempo y viendo que muchos cristianos estaban viendo la vida cristiana como un paisaje más, como algo más de la vida, como un apéndice más de la vida, no como la totalidad de la vida, él se preocupa y trata de conmover a su auditorio con una visión muy grande de Dios, muy amplia del reino, y utiliza palabras de este Dios que es alto, sublime, inaccesible, que hace estar aterrado y temblando a Moisés. No, en el Antiguo Testamento tú no encuentras exactamente la expresión aterrado y sublime, aterrado y temblando, perdón, sino que encuentras la experiencia de Moisés como casi muriendo al ver a Dios. Yo no sé cuándo fue la última vez que tú te acercaste a Dios como el Dios al cual le debes tener temor. Y sé que la visión de nuestra sociedad y de muchas de nuestras iglesias es ese Dios que te acoge, que es bueno, buena gente, amoroso, y lo es. Pero dejamos de ver lo otro. Dejamos ver a ese Dios que nos debe hacer temblar. Por eso, en este texto, para recuperar esa visión central de un reino inconmovible, el autor nos presenta un contraste, nos presenta una advertencia y nos presenta una respuesta. Contraste, advertencia y respuesta. El contraste es muy ilustrativo. Empieza porque ustedes, se viene conectando con todo lo demás que viene hablando,
Y después en el 22 dice, ustedes en cambio. Entonces contrasta dos montes, dos realidades distintas, dos experiencias totalmente en contrario. El monte de Sinaí y el monte de Sión. El monte de Sinaí es que no se puede acercar, con una visión increíble de lo que está pasando en el Sinaí. Y algunos estaban pensando regresar a esas experiencias del judaísmo. Y el autor le dice, ¿ustedes quieren regresar a esas experiencias? No saben lo que están pidiendo. Y por eso les trae las experiencias de Israel. Las experiencias de un monte, dice, a un monte que se puede tocar ni a fuego ardiente. A usted no le ha tocado eso, no le ha tocado tiniebla, no le ha tocado oscuridad, torbellino, sonido de trompeta, ruido de palabras, a tal punto que si una bestia se acercaba al monte sería apedreada, sería muerta. Tan terrible era el espectáculo. Dice el escritor que Moisés salió aterrado y temblando de esas experiencias. A ustedes no les ha tocado eso. Por tanto, no quieran regresar a esas experiencias. Mejor que vivan esta experiencia de un Dios que habla. No sé si a ti te ha tocado, seguramente aquí en Colombia nos ha tocado muchas de estas experiencias experiencias de tormentas, de montes, de montañas que caen, de todo. Yo vivo en una zona en Antioquia, una zona muy bonita, pero cuando llueve, escóndase. Y yo siento que hay algo de esta descripción que el autor nos hace pensar. Ustedes no están viviendo eso. Ustedes no están viendo las experiencias, las teofanías del Antiguo Testamento, del libro de Éxodo. Ustedes no están viviendo eso. Están viviendo un Dios que se puede tocar, que se puede acercar. Están viviendo la experiencia del Dios vivo. Y enseguida en el verso 22, donde está el contraste, les hace mirar el monte de Sión y les hace mirar casi como le dice que levanten la mirada y en la mirada, ¿qué es lo que ven? Una ciudad que cae, una ciudad que desciende, una experiencia que desciende, una espiritualidad que es distinta. La ciudad de Jerusalén, la ciudad de los ciudadanos de un reino. Eso le hace mirar. Miren eso. Y es una escena terrible, buena en un sentido. Se han acercado a esa experiencia de ciudad. Y lo que está enfatizando a esos oyentes es que esa ciudad que está descendiendo es una ciudad con ciudadanos de un rey. Eso quiero que miren lo que le está diciendo. Miren la familia de la fe. Miren la familia de un rey. Miren cómo se comportan los ciudadanos de este reino que desciende y que está con ustedes. Miren eso. A ustedes que tienen hogar, un hogar con Dios. Un hogar donde Dios hace morada contigo y tus hermanos. Miren eso, miren esa experiencia. Si estás en Marruecos, si estás en cualquier parte de Colombia, Uruguay, el norte, sur, mira esa experiencia. Eres ciudadano del Rey. Regocíjate con esa experiencia de esa familia. No es poca cosa. La ciudadanía, esta ciudadanía de la Jerusalén celestial, no es poca cosa. Es la necesidad de hacer ciudad con los ciudadanos del cielo en medio de la ciudad contemporánea. A eso quiere que miren el autor. Miren la experiencia de lo que es ser ciudadanos, tener casa, tener hogar, desde la perspectiva de ser un ciudadano del cielo.
Me gusta venir a Bogotá, especialmente porque aquí encuentro familia, la familia de mi esposa. Entre otras cosas, me tratan muy bien, me hacen comer mucho. Pero eso, creo yo, que es lo que debe ofrecer una iglesia a un extranjero. Que aquí puede hospedarse, que aquí puede quedarse, que aquí encuentra casa, que aquí encuentra un lugar donde comer, donde visitar, que aquí encuentra experiencias de relaciones con personas que le aman sin conocer. Yo siempre me acordaré de un hermano en Uruguay, recién convertido, finales de los años 80, recién convertido. Voy a una iglesia, me dicen que vaya a una iglesia bautista, voy a una iglesia bautista y ahí encuentro, yo una persona que no me relacionaba mucho con la gente, entonces yo hago quizás lo que hacen algunos jóvenes. Yo era muy joven, estaba estudiando en Montevideo, en la universidad, y me encuentro con el Señor en plena universidad, y me invitan a la iglesia. ¿Y qué hacía yo? Yo llegaba 10 minutos tarde, empezando el servicio, y me iba 10 minutos antes. ¿Para qué? Para que no me conozcan, para no tener relaciones con nadie. Y un día, el hermano Antonio estaba en la puerta de la iglesia. Me vio llegar y cuando iba a salir, me dice, un momentico, ¿cómo te llamas? Me llamo Raúl. ¿Qué tienes que hacer ahorita? Y la verdad que un estudiante universitario que llega a una ciudad grande, un domingo al mediodía, no hay planes. No hay, muchas veces ni hay almuerzo. Y me dice, me hace semejante invitación. Es que voy a hacer unas pastas, ¿te gustaría ir a casa? Y con eso invitó a otros 6 muchachos a comer pasta. Hizo las pastas, cocinaba muy bien, compró pan francés y ni le digo lo que tomamos ese día. Vinito. A escondida del pastor. Yo me acuerdo de esa experiencia, hermanos, porque para mí eso fue encontrarme una ciudadanía distinta, una experiencia distinta de iglesia. Yo no tenía experiencia de iglesia. En mi niñez viví frente a una iglesia en mi ciudad. De pequeñito iba a ver unas películas, pero no era más que eso el contacto con la iglesia. Entonces yo no tenía, lo que era una iglesia fue ese ejemplo de este hermano que ya falleció, está en la presencia del Señor, de acogernos, de visitarnos, de encontrarnos, de hacer planes, de ser ciudadanos que amamos a otros, de que involucramos a otros, de acoger a la viuda, al necesitado, al que no tiene familia, al jubilado, de serlos parte de una ciudad y un lugar. Además de ese día de llenarnos el estómago, nos llenó el alma con buena compañía, reflexionando sobre el sermón del domingo. Así que el autor aquí nos hace mirar qué significa tener un reino, qué significa ser un ciudadano. Y añade, en esa mirada, añade un dato de una miríadas de ángeles. Es decir, al dato de una ciudad y de ser ciudadanos, nos dan elemento extraordinario de lo que es la visión de Dios, de la corte celestial. ¿Por qué el escritor pone ese dato de la miríades de ángeles? Y que ese auditorio, que es un auditorio nominal, que viene a la iglesia semanalmente, de vez en cuando, que no tiene mayor interés de ser un cristiano en la ciudad,
le hace mirar, tú estás ante la presencia de millones de ángeles. Los ángeles en la Biblia alaban a Dios, adoran a Dios, se regocijan en lo que Dios hace, sirven a Dios, se presentan delante de Dios, son instrumentos de los juicios de Dios, traen respuestas a la oración, ayudan a ganar a la gente a Cristo, animan a creyentes en momentos de peligro, cuidan a los justos al momento de su muerte. Ustedes se han acercado a la inmensidad de una corte celestial. Por tanto, donde estés, estás acompañado. Hace unos días yo estoy invitando a unos hombres a orar y no me fue ninguno. Y me escribe uno de los invitados, ay pastor, no pude ir. Al menos me escribió. Estoy aquí, me dice, ¿y tú con quién estás? Yo estoy con 4 acá. ¿Con 4? Qué bueno. Sí, Dios Trino y mi persona, te digo. Dios me ha ayudado a ser positivo en la vida, hermanos. Porque vengo de un contexto muy, muy negativo en Uruguay. Entonces nos hace mirar la soberanía de Dios. Hermano, cuando tú estés solo en la calle, mira la corte celestial, mira al Dios Trino, que gobierna el universo, que tiene el control del universo. Mira al Dios soberano gobernando y llamando a sus ángeles, a los millones de ángeles, llamándolos por su nombre. Así como llama, como dice el Salmo 147:4, llama a las estrellas por su nombre. Ese es el Dios que tenemos. El Dios inmenso, soberano. Ese es el Dios. Además nos hace mirar la asamblea general. Bueno, yo soy bautista y la asamblea es muy importante, ¿no? Congregacionalistas y asambleas. Y yo cuando vi este dato vi asamblea general, qué chévere, ¿no? Buen punto para nosotros. Pero el sentido es mostrar que hay la iglesia, la asamblea está inscrita en los cielos. Eso da seguridad, eso da esperanza, da sentido de propósito en la vida. No están solos, no están solos. Es para nosotros como pueblo tener la certeza de que nuestro nombre está inscrito ahí, de que es parte de Dios, que el Dios es el juez de todo. Este cuadro, hermanos, este cuadro debe producir en nosotros gozo, alegría de un pueblo que se reúne con su rey. Imagínate en este momento en todo el mundo reunidos, hoy domingo, celebrando la gloria de Dios y en la iglesia subterránea en muchos países, escondidos por ahí, celebrando la gloria de Dios, este Dios soberano. Y culmina esta declaración. Ustedes se han acercado no solo a este rey soberano, a una corte celestial que domina el universo. Ustedes se han acercado a Jesús, el que pueden tocar, que está entre ustedes, a la roca eterna, que vino y celebró contigo, y celebra con nosotros, que se encarnó, que se hizo tabernáculo, que hizo tienda entre nosotros y que nos da un sentido de propósito de cómo hemos de vivir. Nos acercamos a este Jesús, hermanos. Dice, el mediador de un nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. A este Jesús nos acercamos, el que nos purifica, a la sangre derramada de Cristo que habla mejor que la sangre de Abel. Pues ésta clamó a Dios desde la tierra, protestando contra su asesinato y reclamando venganza. Pero la sangre de Cristo trae un mensaje de limpieza, perdón y paz con Dios para todo aquel que pone su fe en Él. Pero sigue
Y parece que este autor tiene la particularidad de aterrizar a sus oyentes. Y en el verso 22 les hace una advertencia. Tengan cuidado de no rechazar al que habla. En el Antiguo Testamento dijeron, no me hables más, estoy aterrado. En el Nuevo Testamento, Dios habla. Dios habla en el Antiguo Testamento y Dios habla en el Nuevo. Pero en el Antiguo Testamento, el pueblo, por su desobediencia, dijo, no me hablen más. Y ese es el peligro recurrente de la iglesia hoy en día. Decirle a Dios, no me hables más. Ya tengo suficiente de eso. No me repitas, mamá, la cantaleta de todos los días. No me digas eso que ya lo oí. Tengan cuidado, porque nosotros somos el pueblo de la palabra. Hoy la escondemos en los celulares. Ya no queremos mostrar quiénes somos. Y empieza a hablar. No oír a Dios equivale a no oír el Evangelio. No oír lo que Dios nos quiere decir. Desobedecer el Evangelio acarrea juicio, y juicio terrible. Cuando Dios hablaba en el Sinaí, todo el monte se estremecía en gran manera, Éxodo 19:18. La idea de un estremecimiento de los cimientos seguramente marcará el día de la venida del Señor cuando se levante para castigar la tierra, Isaías 2:19 y 21. No solo terremotos, sino temblor en los cielos, dice la palabra, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. Y eso es lo que afirma aquí en el verso 26. Su voz, dice el autor de Hebreos, hizo temblar la tierra, pero Él ha prometido diciendo, aún una vez más, yo haré temblar el cielo. Y una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Efesios 1:10 nos dice que todo el centro del universo es Jesucristo. Y todo lo que se relacione con Jesús perdurará. Y aquel que no se relaciona con Jesús se perderá. Y ese es el Evangelio, y eso es lo que tenemos que decir. Este cuadro nos deja perplejos, porque este mundo temporal, esto que vemos, pasará, mas su palabra no pasará. Y nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, como pueblo que ponemos nuestra confianza en Jesucristo, pertenecemos a este reino indestructible. Pertenecemos a este sumo sacerdote que lo viene demostrando a lo largo de todos los capítulos del libro de Hebreos. El sacerdote que se compadece de las flaquezas de su pueblo. El sacerdote real que ha sido tentado en todo, pero sin pecado. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Uno se pregunta, ¿cuándo ocurrirá todo esto? Y es curioso, hermanos, alguna vez leí la historia de Lutero, y Lutero estudió mucho, pero a veces los que estudian mucho a veces no les va muy bien. A veces se enredan también. Y un día se enredó
y se le dio por echar cálculos. Y como vio que la cosa no iba por ahí, se arrepintió. Eso fue Lutero. Se arrepintió. Y entonces la gente le preguntaba, bueno, ¿y cuándo? ¿Usted qué sabe? ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrirán todas estas cosas? ¿Cuándo será que se mueve el mundo temporal? ¿Cuándo? Y Lutero sabiamente dice, yo no sé. Pero si supiera que viene mañana, hoy planto un árbol, hoy planto un manzano. Es decir, voy a seguir trabajando, voy a seguir sirviendo, voy a seguir haciendo lo que el Señor me llama a hacer. No es que mañana, como viene el Señor, no voy a hacer nada, no, voy a seguir trabajando. Así que este capítulo, esta última parte del capítulo 12, termina con la respuesta. En tercer lugar, la respuesta a esta visión de este reino indestructible. ¿Cuál es la mejor respuesta? Verso 28, ahí la tienes. Clarito la aplicación. Si querías una aplicación más clara, es esa. Ahí tienes la aplicación. Por lo cual, puesto que recibimos un reino inconmovible, es decir, hay una certeza, hay una realidad. Es el ya lo recibo hoy y todavía viene en camino. Y viene como esa película los libros de C.S. Lewis y las películas. Es el momento cuando se acerca Aslan y empieza a cambiar el invierno, empieza a haber señales, hasta que aparece el león en esas fabulosas explicaciones que hace C.S. Lewis. Ya lo recibimos. Ya está el rey instalado. Ya hay hogar, la iglesia, para este rey. Y mi corazón para este rey. Ya está. Ya tengo un reino indestructible. Puede ser, este cuerpo se desgasta y conforme pasan los años se desgasta más. Pero estamos experimentando algo distinto. Mientras lo exterior, dice Pablo, se desgasta. Este interior crece de emoción, que voy al encuentro de este rey. Elizabeth Elliot, ya que hoy hablamos de misiones, Elizabeth Elliot, misionera, con su esposo fueron de misión a los Aucas. Sabían que era una misión arriesgada. En una de las primeras incursiones a los Aucas, su esposo es asesinado por los Aucas. ¿Qué hizo Elizabeth Elliot? ¿Qué creen que hizo? Misionera del talante de la que escuchamos hoy aquí. Pues fue a cumplir la tarea inconclusa que dejó su esposo. Y se convirtieron muchos indígenas aucas, entre ellos el que mató al esposo, según la historia. Ella acuñó esta frase acerca del sufrimiento. Y ella decía, el sufrimiento viene de tener lo que no quieres, tener lo que no quieres y desear lo que no tienes o querer lo que no tienes. Tener lo que no quieres o querer lo que no tienes. En el fondo es un problema ¿de qué? Pues de contentamiento. Porque dice el autor, demostremos gratitud.
Demostrar gratitud es que tú previamente has experimentado la gracia de Dios en tu vida. La gracia de la salvación, pero también la gracia del sufrimiento en tu vida. Una gracia que te permite experimentar algo distinto cuando estás sufriendo. Y por eso agradeces. Saber que estás en la mira de la gracia de Dios y que esa gracia de Dios está disponible y es suficiente para tu necesidad. Puedes agradecer porque sabes que Dios algo va a hacer y esa es gracia. Puedes agradecer porque sabes que Dios ya lo hizo, ya hizo algo por ti. Y puedes agradecer porque estás en la confianza que Dios va a proveer. Demostremos gratitud. Hace unos días, un chico, un aspirante a pastor, está haciendo sus cositas ahí en la iglesia, servicio, y él está feliz. Y yo ya llevo años, pero a mí me encanta estar con él porque a él le gusta todo lo que hacemos en la iglesia. Y yo digo, bueno, esto no es tan bueno, tan lindo, ¿no? Pero a él le gusta todo. Mire, pastor, tal cosa, mire, no sé qué. Y me hace la pregunta que no deberían hacernos a nosotros. ¿Estás contento? ¿Y qué dice uno? Pues sí. Me fui a casa después, yo le conté a mi esposa, y me dice, este chico me dijo esto y yo me sentí como raro. A veces creo que no estoy tan contento. A veces me encuentro deseando lo que no tengo. Pero lo que el texto nos invita, hermanos, agradecemos porque nuestra visión, nuestros ojos no están en las circunstancias de la vida. Están, y lo dice desde el capítulo 2, están puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él está mi contentamiento, mi alegría, mi gratitud, mi esperanza. Todo mi ser está en Él. Por eso le agradezco y por eso nos invita a estar agradecido. Algunas aplicaciones. Yo siento, hermanos, que nosotros necesitamos recuperar la visión de un reino indestructible, que ilumine la vida de la iglesia, que ilumine tu cotidianidad, que ilumine tu trabajo, que ilumine tus estudios, que ilumine lo que vas a hacer, tus sueños, tus aspiraciones en la vida. Pero tener la visión de este reino soberano, que está por encima de todo, miríades de ángeles, para que adores a Jesús que está en el centro de ese reino. Nosotros recuperar eso. Nosotros necesitamos que este gigante dormido, como lo dijo alguien, que es la iglesia contemporánea, necesitamos que Dios lo visite y Dios lo ponga pata para arriba, nos ponga pata para arriba y nos haga ver el reinado de este Dios tan bueno y tan generoso. Por eso esta es la invitación. Es una invitación a un compromiso, hermanos. Un compromiso que sobresale del Dios que trajo la Escritura. Pero es el Dios que revela esta Escritura, que está por encima de todo, pero que reveló esta Escritura. Necesitamos hacer el compromiso con este Dios de las Escrituras y con esta Escritura. Y necesitamos comprometernos a estudiar la palabra, no a escuchar los videos que circulan por redes, sino a tener una experiencia personal con este Dios. Volver al estudio bíblico metódico, precepto, que ustedes han sido pioneros en eso hace muchos años, a estudiar la palabra, a degustar la palabra,
a que la palabra alumbre los días de la vida y a tener horas dedicadas a estudiar la Biblia. Tenemos que tener una visión más allá de lo temporal. Sabemos que esta sociedad tiene su fin, sus días contados. Por tanto, necesitamos ver la eternidad de Dios. Mientras tanto, necesitamos invertir los tesoros de los cielos en esta tierra. Apoyar las misiones, apoyar a esta misionera valiente en Marruecos, apoyar a los misioneros Amazonas, a la misión en la ciudad, la misión en otras ciudades, cultivar la relación con Dios, cultivar relaciones, discipular a alguien, hospedar, hacer un trabajo, bendecir la sociedad. Necesitamos ser ciudadanos en esta ciudad y bendecir esta ciudad, bendecir Bogotá, que Bogotá sea la mejor ciudad de Colombia y no Medellín. Pero sobre todo, hermanos, cultivar un corazón agradecido. Cultivar un corazón agradecido, no quejoso. Ahí está en ese texto del capítulo 12, raíces amargas que crecen entre nosotros. No cultivemos raíz de amargura, cultivemos gratitud al Señor. Por eso, hermanos, necesitamos poner nuestra esperanza en este reino que no se va a caer. La iglesia que no se va a caer. La palabra que va a ser sostenida por el Señor. Esa es nuestra confianza y a eso somos llamados a crecer, a discipular, a edificar, a fundar nuevas congregaciones, a tener una visión amplia, a tener misioneros en toda la tierra. No hay plata, ya lo sabemos, qué noticia, pero la plata es de Dios, los tesoros son de Dios. Así que no más trabajemos para este reino que no se mueve, porque hemos trabajado y dedicado mucho tiempo para esos reinos que ya se han caído. Señor Jesús, nosotros necesitamos ser educados por ti, Señor. Una nueva generación que sea educada por ti, Padre. La generación mayor que está aquí para bendecir a esta generación nueva, joven. Los jóvenes que bendigan a los mayores, que sean agradecidos. Señor, gracias por ilustrarnos en esta mañana con este texto, por este llamado a crecer en una visión amplia de lo que significa servir a un rey que inconmovible, que es parte de un reino inconmovible. Gracias por la iglesia que en los años se ha mantenido fiel como esta iglesia en este lugar. Han pasado tempestades, han pasado tantas cosas, pero tu palabra sigue vigente aquí y yo te doy las gracias, Señor, por los líderes, por las personas, por los miembros aquí, por los creyentes, que tú les bendigas, Señor, y des una visión renovada de lo que significa servirte y ser parte de este reino. Con gratitud, con esperanza, con anhelo de verte, pero también con anhelo de servirte más en esta tierra. Ayúdanos, Señor. Bendice los misioneros que hoy estuvieron aquí, la misionera en Marruecos, que tú la bendigas de una manera muy especial. Ese reino que estás levantando en Marruecos para ti, Señor. Y en muchas partes donde se está sembrando tu palabra, en lugares inhóspitos donde nadie va un misionero. Gracias. Gracias por esos misioneros. Gracias por los fundamentos de esta comunidad como iglesia, alianza cristiana y misionera en el pasado, en el presente renovada por ti, Señor, para llevar el evangelio a todas partes. Gracias, Señor. Te pido tu bendición en el nombre de Cristo Jesús.